Hasta Mar del Plata había llegado su padre, nacido en Barcelona, España, y allí conoció a su mujer, oriunda de Tandil, para participar como empleado de la empresa estatal Obras Sanitarias en la instalación de la red de cloacas. En esa ciudad se casaron. En Mar del Plata mi padre conoció a mi madre, allí se casaron y nací yo en 1943, un 6 de enero de un calor espantoso, según mi madre, en lo que era al parecer una casilla de madera y donde ahora hay un chalet muy elegante. Palabra de Osvaldo Soriano, investigación de Pablo Montanar. Bienvenido al café, Pablo. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenido al, por favor, bienvenido al hijo, otro hijo más. Sí, es un trabajo que hacía tiempo estaba recopilando material, preparando y bueno, finalmente salió el libro que reúne la historia de Osvaldo Soriano, del gran escritor argentino cuando vivía acá en Cipolletti, ¿no? Hablar del gran escritor argentino Soriano capaz que ni lo pensaba en la adolescencia en Chipolletti, ¿no? No, para nada, a él le gustaba el fútbol, reunirse con sus amigos en su casa, en el parque de su casa, acá en el Alem y Menchel, andar en moto, bueno, tomar café con sus amigos a la noche y muy lejos estaba toda aquella historia que después él va armando a partir de la literatura y del periodismo, ¿no? Y bueno, eso también lo hace un grande, ¿no? Como él se va formando intelectualmente, culturalmente, para después escribir esos libros maravillosos, ¿no? ¿Te costó mucho recopilar material? Porque acá hay vecinos de Chipolletti que conocieron a Osvaldo. Sí, por suerte muchos de sus amigos viven, tienen el recuerdo fresco de lo que fue su relación, su contacto con Osvaldo Soriano siendo muy chicos. Recuerdan muchas anécdotas, la verdad que era reunirse con ellos y estar permanentemente escuchándolos, reviviendo anécdotas, situaciones, cosas que contaba Soriano. Soriano, el gordo, era de chico muy contador, digamos, de todo lo que leía de las revistas deportivas o las cosas que se imaginaba también. Gran fabulador. Creó ese mito del gran goleador que no lo fue. El motociclista que ganaba campeonatos acá de moto cuando él se traslada a Tandil, se reunía con algunos amigos que había empezado a conocer ahí en Tandil y les decía que había salido campeón regional de moto. Cosas que, bueno, todas mentiras, ¿no? Pero bueno, que tienen que ver con esa gran imaginación, con esa ficción, ¿no? Que él fue creando después. Así que por suerte hay muchos amigos, algunos, bueno, tienen sus críticas, ¿no? Porque Osvaldo después de grande no se contactó con ellos, digamos, se alejó. Pero tienen digamos, se sienten orgullosos de haber sido amigos de Osvaldo Soriano, ¿no? Bueno, algunos de ellos lo han visto un tiempo antes de la muerte de Soriano, ¿no? Y destacando también en la época del fútbol, el cine, el matiné. Claro, sí, le gustaba mucho el cine, asistía a ver películas, iba con su novia de entonces, un poco, bueno, para ver películas y otro poco también para mimarse un poco en aquella época, no eran tantos los lugares que había. Y a uno de sus amigos, a José Pepe Santos, que era un gran lector y que era un devoto del cine, le gustaba mucho el cine, lo que le pedía a Soriano que le cuente las películas así de western o cowboys y con lujo de detalles. O sea que, porque tiene en su literatura Soriano esta cosa del enfrentamiento, ¿no? Entre los buenos y los malos, que se da mucho en obras como No habrá más penas ni olvido, ¿no? Que bueno, trata de la situación política, ¿no? De los 70. Así que esos detalles le gustaba a Soriano, que bueno, van marcando este perfil de escritor, ¿no? No, uno recuerda esa imagen del avión, no va a poner el olvido, que baja, que fumiga. Sí. O sea, yo creo que es fundamental decir que todo lo que vivió
lo que sintió, lo que absorbió Osvaldo Soriano estando acá en la zona. Después se trasladó a su literatura, a sus relatos, estos cuentos de fútbol, los relatos de fútbol, los relatos de sus vivencias con el padre, con sus amigos. Todo eso lo fue incorporando, inconscientemente quizás, y después se desplegó a borbotones, ¿no? Como una catarata en su literatura. De alguna manera, esos son como ejes que dominan su literatura. En la tapa aparece un rebelde, digamos, de la época, con una moto. Sin causa, ¿eh? El rebelde sin causa, ¿no? Sí. Y que hay mucho mística respecto de este tema, porque, bueno, unos decían que tenía una Pumita, que no era una moto muy conocida. Y en realidad, vos investigaste respecto a la moto. Sí, los amigos me comentaron, bueno, estaban los que decían que era una Tehuelche, la moto de Osvaldo, y otros que era la Motom. Haciendo una ampliación de la foto que aparece en la tapa del libro, ahí aparece la marca que era la Motom. O sea, Osvaldo Soriano tenía una Motom, y lo que pasa que en algunos de sus relatos él habla de una Tehuelche. Bueno, Soriano estaba con su Motom, llevaba a sus amigos, a veces se iban hasta Neuquén a pasear, ¿no? Ida y vuelta en esas, entre el viento y el frío, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante poner en la tapa esta imagen de Osvaldo Soriano con una campera, ¿no? De cuero negra, si bien a los James Dean, con esa mirada, ¿no? De bueno, acá estoy yo, el rebelde, ¿no? Y con esa presencia que es una presencia muy fuerte para la zona, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar y rescatar la vida de estos personajes que han hecho a una ciudad también, ¿no? Que han marcado una ciudad. Y vuelvo a repetir, en mucho de su literatura, Cipolletti está siempre presente en su literatura, y eso habla muy bien de Osvaldo Soriano, a pesar que le costó volver, ¿no? Porque las 2 o 3 veces que vino a la zona para presentar libros o dar charlas, se alejó de esa cosa del pasado, ¿no? Por ahí era un hombre que trataba de evitar la nostalgia, ¿no? ¿De dónde nace el cuervo de Osvaldo Soriano, hincha de San Lorenzo? ¿El familiar, el padre, porque era fanático de San Lorenzo? Sí, el padre era de River, pero mucho no le interesaba el fútbol. Ahí tenía una disputa ya con el padre, entre otras tantas, ¿no? Pero no sé, no. San Lorenzo, quizás, bueno, en esa época San Lorenzo había salido campeón, tenía una gran delantera, tenía el goleador que era el Nene Sanfilippo, al que después conoció y con el que entabló una linda relación. Y su pasión por San Lorenzo la llevaba a todas partes, incluso en la moto tenía una etiqueta, una calcomanía de San Lorenzo de Almagro, y en la habitación, en la pared de la habitación de Soriano estaba San Filipo, en esas láminas que traía la revista El Gráfico, y la delantera esa de los años 50, Higinio García, Facundo y San Filipo, entre otros, ¿no? Era un apasionado del fútbol y de San Lorenzo de Almagro. Y estando acá en lo que pude investigar, él mandaba muchas cartas de lectores a la revista El Gráfico, donde él, de alguna manera, trataba de tener contacto con el periodismo deportivo, preguntaba por cómo se podía contactar con Dante Panzeri, que en ese momento era el periodista deportivo más importante que había, o un tipo que salía de la media, ¿no? Del periodista deportivo. Y también lo que él trataba de que una revista tan prestigiosa como El Gráfico le diera importancia también, o cubriera de alguna manera el fútbol zonal, el fútbol regional, cosa que eso después en los años 60, 70 con los campeonatos nacionales eso se va dando, ¿no? Así que bueno, Soriano era ferviente admirador de San Lorenzo, y sufrió mucho, ¿no? Cuando se fue al descenso en la primera vez San Lorenzo, sufrió mucho Osvaldo con ese descenso. Claro, y teniendo en cuenta también que estas cartas lectores al Gráfico, me parece que le hace la apertura al periodista deportivo que fue después. Claro, él una vez que se va de Cipolletti a Tandil, él ahí empieza un tiempo
2, 3 años después que de su residencia en Tandil, empieza a escribir en El Eco de Tandil, un diario de Tandil, en la sección deportiva. Ahí empieza su relación con el periodismo y exclusivamente principalmente con el periodismo deportivo. Historia, biografía, relato histórico, ¿cómo definís? El libro es una especie de biografía sobre Osvaldo Soriano, cuando vivió acá en la zona, ¿no? Había algunas cuestiones, algunos desafíos, ¿no? ¿Cómo terminar la historia del libro, ¿no? Porque, bueno, después Osvaldo siguió escribiendo y siguió haciendo su camino como periodista y como escritor. Pero bueno, el libro lo cierro con el testimonio de José Pepe Santos, uno de sus amigos. José Pepe Santos, una persona muy ávida de la lectura, un gran lector, que viajaba a la Feria del Libro de Buenos Aires casi anualmente, cada vez que se hacía la feria, para ir a visitar a Osvaldo, para ir a comprar libros y para visitar a Osvaldo Soriano o para que le firme el ejemplar del último libro de Soriano. Y es ahí donde en una de las ferias del libro lo encuentra Soriano, le hace firmar su última obra y ahí es donde Soriano le cuenta que le quedaban muy pocos años muy poco tiempo de vida, muy pocos meses y que bueno, que tenía un cáncer de pulmón y que se moría en poco tiempo, ¿no? ¿Era el cigarrillo? Aparentemente. El cigarrillo, sí, ya de chico fumaba y fumaba muchísimo. Después hubo un tiempo que empezó a fumar habanos. Un hombre que vivía de noche porque escribía de noche. Estaba al contrario de lo que hace cualquier persona, ¿no? De trabajar de día. A él le gustaba la noche. Toda esa mística que tiene la noche y ese entorno, ¿no? Del creador, el que está creando a la noche, ¿no? Un hombre que vivió intensamente la vida, eso. Y en esta infancia y adolescencia en la zona, Osvaldo lo vivió intensamente, ¿no? Porque, como te decía antes, moto, fútbol, cine, charla con amigos, era constante, era un joven que no se quedaba quieto, ¿no? Era para estar en París, en la Bohemia, ¿no? Para acá. Claro. Sí, bueno, él después que empieza su carrera de escritor, ¿no? De gran escritor, va cumpliendo todas esas cosas de la figura del escritor, la bohemia, ¿no? La noche. Y bueno, lo vivió intensamente, vivió poco, la verdad que vivió poco y el reconocimiento literario le vino muy de grande, ¿no? Fueron pocos años en la vida de un escritor que él es reconocido con premios internacionales, traducción a un montón de idiomas. Muchos literatos de la época no lo consideraban un escritor relevante, me parece que lo tenían en el marginal. Y la academia cuestiona siempre a estos escritores que muestran una literatura social, una literatura simple, directa, armada con las cuestiones cotidianas, ¿no? Como en su momento también fue cuestionado Roberto Art. La academia fue muy dura con Osvaldo Soriano. Incluso se llegó a decir que la literatura de Soriano no servía para nada, ¿no? Uno no pienso de la misma manera. Bueno, no vamos a hablar más del libro porque esto se va a presentar en la Feria del Libro en Chipoleti, ya está en las librerías. Sí, está en librerías el libro, la presentación en Cipolletti va a ser el 23 de agosto en el Centro Cultural, acá en Toschi 3 Arroyos, a las 20 horas. Me van a acompañar 2 periodistas y amigos, Mario Figueroa y Javier Marcucci. Y posteriormente, en la inauguración de la Feria del Libro, se va a presentar también el libro, horario a confirmar, pero va a ser posterior a la inauguración, ¿no? Pablo, muchas gracias. Ahora compartimos el café. Bueno, usted ya lo tomó, ahora lo tomo yo. Gracias, Pablo, muy amable. Bueno, gracias, Daniel, por esta invitación y me parece que uno ha hecho un aporte para la historia de esta ciudad. Ahí estaba Pablo Montanaro con su libro Osvaldo Soriano, Los años felices en Chipoleti. Y estaba pensando en este bar Chipoleti histórico, tal vez más que un café se habrá tomado
Osvaldo Solino con sus amigos. Gracias al Bar Chipoletti, a Club San Jorge y a Tienda Enimax que nos permite estas charlas de café. Yo soy la tele comunitaria.